Mi querido John, vamos a dar inicio a esta estupenda ponencia. Él es un ingeniero, electricista, especialista en gerencia de transporte y maestrante en economía. Es John Freddy Reyes. ¿Listo? Voy a detallar un poquito de su perfil, de todo lo que John ha venido apoyando y aportando a nuestra comunidad. Lo digo así porque esto nos incluye a todos. John ha hecho parte de proyectos de desarrollo de infraestructura en el país, especialmente en los diferentes sistemas de transporte, como han sido el sistema de Transmilenio, el metro y sistemas de transporte por cable, habiendo logrado el diseño de la operación del cable en Bogotá, destacando su gestión en la prevención integral del riesgo, saliéndose del operativo y llegando al impacto social que generan estas tecnologías. Por esta razón, hoy el ingeniero nos comparte su experiencia con el fin de conocer el alcance de nuestra gestión en sectores de alto desarrollo. Él hoy nos viene a dar un tema muy productivo, que es sobre toda la dinámica operativa, el panorama de riesgos y seguridad en los sistemas de transporte por cable. Además de ello, nos viene a dar unas dinámicas en los sistemas de transporte desde la óptica de su mantenimiento y operación. Entonces, mi querido John, te voy a dar apertura a la sala, es toda tuya. Faltando 10 minuticos antes de que vayas a culminar, voy a estar aquí molestándote, alzándote pues una manito, pues como señal de que ya vamos a cerrar, ¿vale? Entonces no queda Perfecto. más que darte el agradecimiento, la bienvenida, te regalo la sala, por favor. Muchas bendiciones. Bueno, buenos días. Como lo decían, mi nombre es John Freddy Reyes. Actualmente me desempeño como director de operaciones, mantenimiento de infraestructura del Transmicable, el cable aéreo de Ciudad Bolívar. Durante todo este tiempo pues, hemos asumido muchos retos, muchos desafíos en toda la planeación y ejecución del proyecto. Entonces, voy a contextualizarles un poco mi idea inicial y quiero como, antes de mostrar la presentación, como explicar un poco cómo lo vamos a manejar. Voy a hacer una presentación general del sistema para las personas que no conocen o no han tenido esa oportunidad de conocer los diversos sistemas de transporte por cable. Vamos a contextualizar un poco, les voy a presentar cómo está conformada la línea del sistema que en estos momentos dirijo. Y vamos ya a entrar en materia, que ya es el tema de entender son los riesgos que se generan durante una operación o incluso las ejecuciones de los mantenimientos de este tipo de sistemas. De pronto ya hablamos un poco también sobre temas de desarrollo constructivo. Vamos a hablar también un poco de cuáles son los procedimientos y cómo, digamos, buscamos regular o reducir los riesgos y atender las contingencias que pueden suceder durante una operación. Y vamos a cerrar con un tema que de pronto a mucha gente le suena interesante y pues digamos que es un riesgo latente, pero que es el último que uno dentro de estos escenarios y dentro de este contexto busca, y es que se genere un rescate por rapel, que ya les voy a explicar en contexto qué es. Entonces vamos a proyectar. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, como defino la presentación, es una dinámica operativa de riesgos, dinámica operativa, un panorama de riesgos y seguridad en los sistemas de transporte por cable. Es importante pues, acotar que en la actualidad quien opera el Transmicable es la operadora distrital de transporte, la Rolita, empresa pública pues, que ha generado mucha polémica en los últimos días. La operación nuestra va hasta el mes de septiembre del próximo año, de acuerdo a un cumplimiento de un pacto a través de una acción popular dictada por un juez.
Bueno, como lo decía en mi perfil, vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar un poco del sistema. ¿Qué es el sistema Transmicable? El sistema Transmicable es un sistema de transporte urbano que conecta la estación del Tunal hasta del Portal Tunal, o sea, es una conexión del Portal Tunal que transporta a diferentes personas del sector de Ciudad Bolívar. Entre estas tenemos el sector del Lucero medio y alto y un sector que se llama Mirador del Paraíso e Ijimaní, que es una zona periférica. Esa zona ya se encuentra en frontera con Cazucá, que es Soacha. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Una de las mayores ventajas, por ejemplo, es el tiempo de desplazamiento. Anteriormente, las personas tardaban 1 hora y 30 después de llegar en su Transmilenio a tomar el alimentador para desplazarse a la estación de Mirador del Paraíso. Ahora solamente les tarda 13 minutos. Entonces, digamos que esto, una de las grandes ventajas que tiene este tipo de sistemas es cómo rompen las barreras geográficas y logran permitir que estas personas lleguen a estos sitios. Otra de las ventajas y sobre las cuales se masifica este tipo de sistemas es que en las zonas periféricas la planeación constructiva no es muy eficiente. Ustedes saben que las calles son muy angostas, debido a que esas zonas generalmente son invasiones. Entonces eso dificulta la ampliación de vías o de accesos para el transporte de buses u otro tipo de vehículos. Entonces, los sistemas de transporte por cable son ampliamente flexibles y permiten esa ubicación estratégica. Entonces, digamos que son los beneficios. Transmicable tiene en la actualidad 160 cabinas en operación y 3 de backup para mantenimiento. Cada una tiene una capacidad de 10 personas. Tiene un total de 24 pilonas y una diferencia de altura de 266 metros. Esto lo hablamos desde la estación del Portal Tunal hasta la estación Mirador del Paraíso. Esa es la diferencia. Aquí en la parte de abajo se puede detallar la diferencia de nivel que tiene la estación con respecto al sistema. Bueno, aquí podemos verla. Esta es la diferencia de nivel. Para contextualizar un poco, ¿qué es en sí un sistema de transporte por cable? Es un sistema de transporte que permite no solamente desplazar personas, sino también se utiliza a nivel industrial para transportar carga, a nivel industrial incluso en Europa se utiliza muchísimo para el transporte de vehículos a puerto o de equipos a puerto. Esto se hace por su eficiencia y por su versatilidad y facilidad de construcción. Entonces, digamos que eso genera todo este tipo de usos. Para hablar un poco, centrémonos un poco en qué es un tipo de cable. Hay sistemas bicables, dicables, hay muchas configuraciones. De las más populares, pues existe Transmicable, que es un sistema monocable, donde todas las cabinas, digamos, se transportan a través de ese cable, de un solo cable. Existen sistemas tricables, uno muy conocido para todos es podríamos hablar del cable del Cerro de Monserrate, del teleférico de Monserrate. Ese es un sistema que nosotros definimos como un sistema de movimiento tipo vaivén, donde una cabina llega a cada extremo y viceversa, y ese es su nivel de desplazamiento. ¿Cómo se mueve la cabina? Sencillo, se mueve a través de 2 cables y es traccionada por otro cable. Esos 2 cables los llamamos portadores y eso podríamos decir que es como una especie de tren invertido, donde el riel serían esos 2 cables portantes que soportan la cabina. Y el cable del centro es el que tracciona la cabina y el que genera todo el movimiento y el desplazamiento. Para los sistemas monocables tenemos esta configuración, que básicamente son sistemas circulares, donde las cabinas van circulando en movimiento continuo
En algunos casos hacen sus detenciones programadas. Digamos que para el caso de Transmicable Ciudad Bolívar es un movimiento continuo, el sistema no se detiene, lo que hacen las estaciones es la reducción de la velocidad y con eso garantiza pues su circulación y su estabilidad en funcionamiento, y pues también garantizan los tiempos de desplazamiento. Estos sistemas tienen un tipo de acoplamiento. Vamos a resumir un poco para entrar ya en materia. Los tipos de acoplamiento son por pinza. Esto lo llamamos pinza y es uno de los componentes más importantes del sistema. Ahorita en las conclusiones podríamos comentar un poco sobre eso, principalmente porque digamos que uno de los factores que dentro del informe expresamente de Medellín que falló en el incidente que sucedió recientemente fue un fallo de pinza. Por eso la pinza es uno de los componentes más importantes del sistema y un componente que se hacen una serie de pruebas, ensayos y verificaciones de manera muy rigurosa. Este componente va aferrado, o sea, lo que hace el cable es que lo que hace la cabina es agarrar el cable y asimismo genera su desplazamiento. Entonces, en esos casos hay dos configuraciones. Uno que es la pinza embragable-desembragable, que es una pinza que se suelta cuando entra a las estaciones, y tenemos otro que es de pinza fija, que mantiene constantemente, digamos, aferrada al cable, y eso no afecta el movimiento del sistema. Aquí ya entrando un poco en materia, podemos incluso ya identificar y materializar los riesgos que podemos observar ahí. Dentro de las actividades generales y de los componentes que tienen un sistema de transporte por cable, tenemos obviamente el cable que es el encargado de generar todo el movimiento de las cabinas, el que soporta todas las cabinas del sistema. Para nuestro caso es un cable con un diámetro de 52 milímetros. Tenemos nuestras zonas de estaciones, lo que llamamos estaciones. Lo que vemos en la parte superior, en la parte roja, es todo el mecanismo interno que tiene el sistema para garantizar el desplazamiento de las cabinas, para garantizar el distanciamiento de las cabinas, que las cabinas se mantengan de manera constante, a una distancia constante. Tenemos aquí un componente súper importante y quiero que vean el tamaño de la estación, ¿cierto? Sobre todo porque esto involucra muchas cosas. Involucra temas de mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de un asocio directo con temas de alturas, por el tamaño de la estación. Aquí podemos ver un andamio que está instalado, entonces eso ya es un riesgo identificado, que es el trabajo en alturas a través de andamios. Tenemos un factor principal. El sistema tiene un accionamiento que es un motor principal, el cual transfiere energía a un reductor o lo que llamamos una caja de cambios. Y esto lo que hace es multiplicar la fuerza y genera el movimiento de todo el sistema. Digamos que el movimiento del cable es centralizado. Todo gira en torno a este equipo. Si yo tengo alguna falla, alguna suspensión del servicio, me involucra toda la operación del sistema. Entonces ahí podemos ver unos riesgos identificables que toca evidenciar y toca generar procedimientos. Aquí podemos ver el sistema pues tiene un suministro por parte del operador de red y a su vez tiene un sistema de suministro auxiliar. Y adicional, es importante mostrárselos acá, tiene un motor auxiliar. Este motor auxiliar, si ustedes lo miran, actúa directamente sobre las poleas. ¿Esto con qué finalidad? Si yo tengo una ruptura en esta cadena cinemática, en la parte inferior, puedo actuar con este motor auxiliar. Esto sí, ya es protocolizado y como les decía, todo se hace a través de una serie de procedimientos de acuerdo a la evaluación del riesgo. Y aquí tenemos otro componente súper importante, que son las pilonas del sistema. Como les decía anteriormente, son 24, nosotros en Transmicable tenemos 24 pilonas, a las cuales hay que realizarles una serie de intervenciones.
Un factor súper complejo en el tema del mantenimiento es el trabajo en alturas en horas nocturnas. Transmicable es un sistema que, como estamos aquí, horarios de operación son desde las 4:30 de la mañana hasta las 10:15 de la noche. Durante esa franja horaria opera el sistema, o sea que el único espacio de tiempo que se tiene para realizar algún tipo de intervención es en horario nocturno. Obviamente eso genera un factor, maximiza el factor de riesgo y también genera ser más estrictos en los procedimientos y en el desarrollo de una actividad. Además, porque las franjas de tiempo también son reducidas. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan de noche? Como ustedes ven, aquí hay unos elementos rodantes. Esos elementos rodantes requieren inspección y lubricación. Aquí tenemos los dos procedimientos. Aquí hay un procedimiento de ascenso a pilones durante el día, donde se desarrolla una actividad netamente de inspección. Es validación de funcionamiento del paso de la cabina, que la cabina pase correctamente sobre la pilona, que el cable esté muy alineado con el movimiento de las ruedas, o detectar algún ruido o rodamiento de alguna de este tren de ruedas, de alguna de las ruedas de este tren de ruedas, que requiera una atención especial. El universo de cables es bastante, por no decir complejo, es interesante. Sobre todo porque, esto yo no sé si todos sepan, pero en Colombia, la implementación de transporte por cable urbano, o sea, de uso urbano, para transporte urbano, como sistema de transporte masivo, se creó en Colombia. Justamente fue la línea acá la que inició con todo el proceso. En Medellín, una línea que se inauguró en el 2004, anteriormente la concepción y todo lo que se planteaba de sistemas de transporte por cable era su enfoque turístico. Si nosotros miramos Monserrate, tiene un enfoque turístico, uno va a Europa, Argentina, y muchas veces uno lo asocia a esas estaciones de esquí. Con la implementación del primer transporte urbano en Medellín, se inicia pues todo un boom de buscar otros sistemas de transporte alternativos, sobre todo en Latinoamérica, donde la densificación de zonas de ladera, donde la gente se iba a vivir a zonas de ladera, pues impedía la construcción de vías o de accesos que permitieran garantizar un servicio fundamental que es el transporte público. Entonces, es de ahí donde se desarrolla todo el sistemas de transporte por cable. Esto, pues, llevó a muchos retos. Y se los digo porque esa concepción de tener sistemas de transporte por cable como sistemas de transporte turístico, pues tiene unas condiciones muy diferentes a cuando tú ya lo estableces como sistemas de transporte urbano. Uno de los factores fundamentales es que un sistema de transporte público no para. Hay que garantizar la prestación continua del servicio. Entonces esto de una u otra forma cambia las condiciones de operación de un sistema. Es más, esa línea, la que yo les menciono que se inauguró en el 2004, es el cable en el mundo con mayor horas de operación. No es el más viejo, hay cables de muchos años, ¿sí? Pero es el cable que tiene más horas de operación acumuladas. Tiene aproximadamente como unas 140.000 horas. Entonces, eso es una connotación y unos retos que obviamente llevan a mirar las cosas de otra manera, a analizar los riesgos de otra manera, a revisar cómo vamos a abordar, cómo vamos a garantizar, primero, la continuidad del servicio y segundo, que las personas que están trabajando con nosotros puedan hacerlo de manera segura. A través de la experiencia y de los años, pues nosotros hemos venido desarrollando y haciendo una serie de actividades, obviamente en muchos casos basados en la experiencia, otras ya en la experticia, pero ya hemos avanzado muchísimo y la idea es seguir avanzando, tanto así que ya ahorita sale una normativa. A nosotros ya el Ministerio de Transporte nos invitó a trabajar en una especie, en un marco normativo que articula
todos los sistemas de transporte, principalmente los de transporte urbano por cable. Entonces, digamos que estamos avanzando con esto y nosotros somos pioneros en estos temas. Entonces, con mayor razón tenemos que apropiarnos y desarrollar todo este tipo de cosas. Sobre todo porque la seguridad ante todo es algo que siempre, en todas las charlas y todo lo que he comentado, siempre es algo que nos llama a todos a realizarlo. Aquí pues como algo personal, yo soy de las personas que duermo después de que cierre la operación y me levanto antes del inicio de la operación. Y siempre es teniendo presente que aquí el personal trabaja 24/7, que a veces tiene actividades en piso, pero muchas veces tiene actividades de riesgo como las que les contaba ahora. Entonces, tiene que ser muy estructurado, muy organizado para generar y garantizar la seguridad de nuestro personal técnico y obviamente de nuestros usuarios. Bueno, para contextualizar, retomar un poco, vamos a ver un marco general. Estos no son todas las amenazas, nosotros tenemos un listado bastante nutrido, pero digamos las amenazas más comunes que existen en los sistemas por cable. Tenemos, por ejemplo, los fenómenos de remoción en masa. Como les decía, estos sistemas se construyen generalmente sobre zonas de ladera, donde el acceso vehicular es muy limitado o muy reducido o nulo. Entonces, ahí es donde tenemos que garantizar la ubicación de ciertos puntos para la instalación de pilones. Suele suceder que en algunos casos se generen zonas de estabilización, se generen algunos trabajos de contención, si de pronto los terrenos son algo inestables, pero eso no reduce el riesgo. Tenemos que tener claro que pueden existir agentes o riesgos externos posteriores que pueden generar eso. Y les cuento una anécdota aquí entre paréntesis. En Bolivia sucedió, ellos construyeron una de sus líneas, en su momento se construyó al lado de un talud. El talud no presentaba riesgo, se hizo el análisis geotécnico y no generó ningún tipo de situación. Como 1 o 2 años después, generaron una tala del talud masiva y eso desestabilizó el terreno, lo que provocó un derrumbamiento de la tierra, pues un derrumbamiento, y curiosamente el sistema no se vio comprometido, excepto que sí uno de los, digamos, de los troncos que bajó con el talud golpeó una cabina y descarriló el cable. Entonces, digamos que son cosas que uno dice, increíble que esto pase, pero puede suceder. Entonces, son cosas que, digamos, dentro de la experiencia, por eso es importante la comunicación, la retroalimentación continua sobre las situaciones que pueden suceder en este tipo de sistemas para evaluar todo ese tipo de riesgos, que todos siempre están latentes. Movimientos sísmicos con fallas estructurales. También lo mismo. A nivel internacional no existe como un protocolo establecido sobre movimientos sísmicos. ¿Qué hicimos nosotros para implementar, por ejemplo, este tipo de procedimientos o para este tipo de riesgos? Analizar el contexto, validar cuál es el nivel de resistencia de las estructuras. De ahí nos basamos en normas como la NCR10, que es la nacional para resistencia de estructuras sísmicas. Obviamente también nos apoyamos en normas internacionales. Generalmente, y las normas que más apoyan este tipo de sistemas son las normas internacionales, sobre todo las europeas. En sistemas de transporte por cable, las normas más completas y, digamos, que aportan más a la regulación de este tipo de sistemas son las normas europeas. Por ejemplo, para eventos sísmicos también nos apoyamos en la NCR10 y en la 307, que es una norma europea, una norma europea que nos permite, pues, digamos,
generar los criterios, y ahí como les decía, a veces me desfaso un poco y les hablo también sobre construcción, que también da unos parámetros sobre cómo se deben construir este tipo de estructuras para la resistencia sísmica. Para estos casos, pues existe un procedimiento de evacuación donde se evalúa el grado sísmico para poder determinar qué tipo de protocolo se actúa. Cuando este supera la escala de 6, lo que se hace es una suspensión temporal del sistema y se hace una revisión visual de toda la estructura del sistema. Digamos que es uno de los que se hace en ese punto. Tenemos también otro tipo de amenazas, son las tormentas eléctricas. Y es importante hablar un poco de esto. Una tormenta eléctrica es diferente a una lluvia, a una lluvia intensa. Los sistemas de transporte por cable están adaptados para soportar lluvia, porque en su contexto original también fueron diseñados para condiciones climáticas adversas, como la nieve. Uno de los factores que afecta en sí, y no a los usuarios, sino la operación, son las tormentas eléctricas. Entonces, digamos que eso son experiencias aprendidas donde Transmicable, para garantizar su operación, tiene una estación meteorológica que permite evaluar el nivel de riesgo y de esa forma evacuar el sistema para poder garantizar la prestación del servicio. Como les digo, las tormentas eléctricas no son un riesgo. El riesgo en sí es que una descarga induzca una alta corriente en el cable y pueda fallar un componente electrónico. Nosotros aquí también tenemos, por ejemplo, un tema de incendios forestales. Los incendios forestales están latentes, sobre todo en temporada invernal. Entonces también lo presentamos ahí como un posible riesgo, aunque nunca se ha materializado, solamente hemos tenido afectaciones por humo, o sea, unas secuelas, unos factores secundarios, pues no, de todas maneras se coincide como un riesgo latente. Y la turbulencia y vientos fuertes también son factores que pueden desestabilizar el funcionamiento del sistema, pero no son determinantes. En temas sociales, pues esto es un sistema de transporte público, tenemos hurto, atraco, heridas con armas, sonadas, atentado terrorista y concentraciones masivas. Eso, digamos que es uno de los factores que nosotros ya tenemos muy detallado, muy protocolizado. Y como les decía anteriormente, pues no solamente son concentraciones masivas por tormenta, por manifestaciones, sino que a veces nos pasa que tenemos una evacuación por tormenta en hora pico y tenemos una gran concentración de personas que, si no se le da un manejo y si no se atiende un protocolo específico, nos pueden generar alteraciones de orden público. Entonces, digamos que también para ese tipo de novedades tenemos protocolizado la atención de estas situaciones. Este es un aspecto que ya habla mucho del funcionamiento tanto de la infraestructura como del sistema. Entonces lo nombramos tecnológico porque ya es muy puntual. Cuando hablamos de incendios estructurales, por ejemplo, hablamos sobre incendios dentro de la estructura, dentro de la misma infraestructura. Cuando hablamos, por ejemplo, fallas mecánicas del sistema, una detención por algún fallo, ya sea de alguna cabina o de algún componente del sistema. Lo que les comentaba ahora, una interrupción del suministro de energía, desde cualquiera de sus fuentes. Y eso lo tenemos muy claro, o sea, nosotros ya nos ha pasado, y por la experiencia siempre lo hemos tenido, es tener planes de contingencia. Y es más, Transmicable está diseñado para tener el plan A, plan B y plan C. Por ejemplo, el plan A es el operador de red. Si no entra el operador de red, podemos utilizar las plantas eléctricas, y si no tenemos las plantas eléctricas, podemos utilizar un sistema de UPS para las estaciones alternas. ¿Cuál es la ventaja? Y quiero para explicar un poco, ¿cuál es la ventaja del sistema al tener este sistema de generadores eléctricos?
Una de las primeras ventajas es que no depende de un tercero. En los otros sistemas de transporte por cable, uno de los mayores riesgos que existe es que cuando hay falla de suministro de energía por un proveedor, tú buscas el otro proveedor. Y si hay un apagón nacional, el sistema no puede moverse. O debes hacer la evacuación a través del motor auxiliar para suspender la operación. Transmicable es completamente autónomo. Si existe un apagón nacional, tenemos un sistema de generadores que nos permite generar la operación. Y esta configuración de 3 tiene un significado también, y también habla sobre la minimización del riesgo. ¿Por qué? Porque yo puedo operar, si me falla un generador, puedo operar con 2, y si me fallan 2, puedo operar con 1. Entonces estamos hablando de una redundancia y de una reducción significativa del riesgo. Bueno, voy a adelantar un poquito porque ya estamos cortos de tiempo. También hablamos de tensión prolongada por una cabina, y este es interesante. Justamente estaba leyendo un artículo, recordando un artículo eso sucedió en el 2019 en Florida, donde una cabina quedó atascada en una estación. Al no tener protocolos, al no tener una persona, digamos, con un amplio conocimiento sobre cómo desatascar la cabina dentro de la estación, procedieron a activar el protocolo de evacuación e hicieron la evacuación. Entonces, digamos que ahí están bien, y lo que vamos a mirar más adelante es en qué momento se tienen que hacer las activaciones y en qué momento tenemos que actuar para atender este tipo de novedades. Uno tiene que agotar todos los recursos técnicos y entender y tener muy claro que la actividad de rescate a rapel es una actividad muy riesgosa y que debe ser la última opción. Y los riesgos, ya lo que les decía, los riesgos de alturas, los que les comentaba ahora. Tenemos riesgos en alturas de las pilonas por la infraestructura, las de cubiertas, o sea, los techos de las estaciones, como ven, son estaciones pues, con mucha altura, debido a que tienen que regular el paso de las cabinas y nivelarlas en su paso por cada zona. Y la caída de andamio de las estructuras que veíamos ahora. Y lo que les decía ahora, el choque entre cabinas, es un protocolo que existe y se mantiene desde hace mucho tiempo, porque son riesgos latentes. Vamos a saltar un poco, vamos a avanzar un poco. Les quería hablar sobre los procedimientos operativos normalizados. Nosotros de nuestros planes de emergencias tenemos unos planes operativos normalizados que básicamente hablan de la detección, la alarma, la preparación y la salida. O sea, son 3 procesos que tenemos analizados de acuerdo a cada, y como les decía, a cada riesgo o a cada amenaza detectada. Entonces, para esto se elabora un procedimiento normalizado donde los agentes involucrados deben conocerlo y deben actuar de manera oportuna. Estos procedimientos operativos normalizados los basamos, curiosamente, en la operación de aviación. Ustedes saben que para los procedimientos de aviación existen unos protocolos desde que el avión llega hasta que se sitúa, para apertura de puertas, para la revisión del avión inmediatamente llega, y previo a su salida también hay unos procedimientos. Digamos que todo eso lo basamos en eso, para poder garantizar y optimizar esos procedimientos, y obviamente garantizar los temas de seguridad y reducir los riesgos. Aquí tenemos un ejemplo de un PON. Ese sería el de procedimiento operativo normalizado por tormenta eléctrica, que fue el que les contaba ahora. Entonces, si alcanzan a ver acá en esta parte, vemos una roseta de vientos, y lo que hace la estación meteorológica es, de acuerdo a la carga estática del aire y a la distancia, va generando una serie de alertas.
Por ejemplo, en nuestro caso, cuando este círculo del centro se pone rojo, es que nos está indicando pilas, tienes que evacuar porque hay una tormenta en la zona. Cuando hablamos de color naranja, ya estamos hablando de que me está alertando que se avecina una tormenta. Cuando hablamos de color amarillo, es que en la zona puede existir alguna amenaza. Este sistema es muy preciso y muy efectivo, a tal punto que nosotros tenemos prácticamente la cobertura en tormentas eléctricas en Bogotá, porque su radio es de aproximadamente 33 kilómetros. Aquí hay algunos procedimientos, lo que les decía, de las posibles amenazas. Nosotros a cada uno se les genera como procedimientos normativos. Lo que se hace es identificando las amenazas, es como validar qué puede suceder y cómo se atendería. Por ejemplo, tenemos uno para remoción en masas, lo que les hablaba de parasismos, para incendios dentro de las cabinas también lo tenemos. Son eventos que pueden ser poco probables, pero generan un riesgo. Entonces es importante mantenerlo monitoreado y controlado. Manejo de lesionados. Para evacuación general y principalmente para personas con discapacidad y multidiscapacidad, cómo se hace la atención, cuál es el procedimiento. Hay uno para inundación. Nosotros tenemos infraestructura que está bajo nivel del suelo. Por ejemplo, tenemos un túnel de conexión. La estación del túnel se conecta con el portal túnel a través de un túnel. Entonces ahí tenemos amenaza de inundación, entonces también tenemos un procedimiento operativo normalizado. Para caída de objetos. De caída de objetos es bastante curioso. Digamos que en este sistema no sucede mucho, pero en otros sistemas sucede que la gente lanza cosas por las cabinas. Entonces también se tiene un procedimiento sobre eso, sobre ciberataques. Y uno dice, ¿por qué ciberataques? No olvidemos que el sistema por cable es un sistema automatizado. Entonces se deben generar una serie de protocolos de seguridad para que el sistema no sea hackeado y alterado. Un daño de mallas, pues que son mallas de seguridad que se encuentran en las salidas de las estaciones, incendios forestales, bueno, aquí hay varios. Esto es como solamente un abrebocas, en total tenemos como unos 35 y creo que van 5 más. Y que digamos que en muchos mapas no existían, pero en muchos planes no existían, que era el caso de pandemia o endemia, que ya digamos con nuestra experiencia por COVID ya tenemos muy normalizado. Bueno, ya para cerrar vamos a hablar un poco del rescate vertical. Este es un tema interesante y digamos que es lo que se preguntan muchas personas. ¿Qué pasa si nosotros aquí tenemos una serie de actividades? Aquí se realiza muy juiciosamente el mantenimiento. Afortunadamente nunca hemos tenido un evento de esos y en Colombia hasta ahora solamente ha existido de manera aislada en los cables, digamos, rurales, este tipo de procedimientos. Esto es lo que nosotros llamamos una evacuación por rapel, como lo pueden ver acá, que es una persona que se encarga de hacer el descenso de las personas a través de la cabina en caso de que no se pueda bajo ninguna circunstancia mover el sistema. ¿Cómo es el proceso? Es sencillo. Nosotros hacemos en caso de detención, el jefe de operaciones o de mantenimiento tendrá 15 minutos para evaluar el nivel de criticidad de la falla. Ahí es donde viene la pericia técnica y el manejo de este tipo de situaciones. Aquí es donde se evalúan todas las alternativas y se evalúa todo el componente técnico para evitar llegar a esto. Siempre lo que se busca es evitar esto. Ya después de que el jefe de operaciones no encuentre ninguna situación que pueda generar un restablecimiento de la operación, pasamos al paso siguiente, que es una mesa técnica, donde ya participan todos los actores. En caso tal de que se requiera,
principalmente se realiza, nosotros tenemos dos mesas técnicas, una donde se analiza todo a nivel técnico y podemos ya dar la autorización para activación del motor de emergencia. El motor de emergencia, como les decía anteriormente, es este dispositivo que se encuentra acá y que actúa directamente sobre la polea. Ese motor de emergencia, ¿qué hace? Mueve el sistema sin contar con esos componentes que pueden estar en fallo y garantizar que las personas puedan acercarse a la estación. Entonces, digamos que esa es la segunda activación. Ya al final, por eso, mientras tanto se activa la emergencia con bomberos por falla de motor. En caso tal de que no tengamos ninguna otra alternativa, nos toca activar el rescate vertical, que ahí es donde actúan ya los actores, tanto oficiales como nuestro equipo, a realizar esas actividades de descenso. Aquí tenemos como un protocolo general, como una revisión detallada de lo que se puede presentar en ese tipo de situaciones. Esto enmarca y conjuga un volumen de actividades donde todos los actores tienen que hacer algo. Por ejemplo, el técnico de atención prehospitalaria tiene que hacer primero los auxilios psicológicos a los usuarios en las cabinas, se hace la atención general de los usuarios, se hace la evacuación de los usuarios en las estaciones, se hace la coordinación técnica para garantizar que el personal pueda ascender a las pilonas, bueno, etcétera. Todo es una logística bastante grande. Obviamente estos son escenarios que nosotros nunca contemplamos que van a suceder, pero pues nunca esperamos que sucedan, pero siempre hay que tenerlos dentro del radar. Entonces, para eso realizamos trimestralmente una serie de simulacros. Aquí podemos ver una persona descendiendo, uno de los bomberos desciende aquí. Esto lo hace a través de unas poleas que generan el desplazamiento hasta la cabina. Aquí está el otro técnico. Generalmente son dos personas las que suben digamos, a apoyar la actividad como tal. Aquí podemos ver ya el ejercicio donde se abre la puerta de la cabina. Primero se hace una atención básica, se hace un tratamiento psicológico, se abre la puerta de la cabina, se asegura a la persona y finalmente se le genera el descenso. Entonces aquí vemos los dos técnicos realizando el descenso vertical de un usuario, que para estos casos son voluntarios, los cuales nos acompañan y nos apoyan en esas actividades. Finalmente, pues ya la reflexión es que todos los procesos de ingeniería deben llevar intrínsecamente un factor de seguridad que permita ser controlado, asegurado y ampliamente comprensible. Esto lo digo porque en muchas ocasiones nosotros como profesionales y como ingenieros anteponemos el cumplimiento de un cronograma, la ejecución de una actividad sobre el riesgo, y eso son cosas que no se pueden permitir. Muchas gracias. Bueno, mi querido John Freddy, de verdad qué impresionante labor de conectividad, de transporte, todo este tema de instalación, mantenimiento, seguimiento que se hace en estos sistemas de transporte por cable. Es impresionante conocer de verdad toda esta dinámica. Estoy seguro que le ha gustado mucho a los asistentes del Congreso, por lo cual de verdad te doy un agradecimiento enorme. La doctora Sandra te manda también un fuerte abrazo y de verdad mil gracias por tu aporte. Y bueno, chévere, aquí una pregunta rapidísima. Dice, me gustaría saber cómo se le dio manejo a la caída de la cabina presentada el pasado 26 de junio y lección aprendida. Mi querido John, en un minutico, por favor. Pues eso es un tema de investigación. Eso es un tema de investigación. Pues nosotros como operadores siempre estuvimos muy disponibles con Metro y muy solidarios con Metro de Medellín para realizar cualquier apoyo técnico. Hasta la fecha ellos tienen una investigación interna
que está en manos de la superintendencia y de los especialistas que ellos contrataron externos para analizar y validar cuál fue el origen del fallo. Hasta la fecha no tenemos nada oficial. Perfecto, está en proceso de investigación, hasta la fecha no hay nada oficial y pues es cuestión de ocurrencia en la ciudad de Medellín. Listo, mi querido John, un fuerte abrazo, gracias por estar acá y gracias por supuesto también a la operadora distrital de transporte La Rolita aquí en Bogotá por apoyar también la realización de este evento. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y muchas gracias a todos. A ti muchas gracias, un saludo especial, que pases bueno.